Le damos gracias al Señor por la oportunidad de tener con nosotros al hermano Joshua White. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y escuchar sus temas allá en Heartland y entonces quisimos que también compartiera esas enseñanzas aquí con nuestro pueblo aquí en Colombia. Y gracias a Dios él aceptó y yo sé que ha sido y continuará siendo una bendición. Gracias al Señor. Una de las cosas que nos anima grandemente es ver cómo Dios está obrando en tantas personas, en tantos países. Hace poco estuve en Camboya, tuve la oportunidad de estar allí con mi hermano y ver la manera como Dios obra en otras culturas totalmente distintas. Es una evidencia más del poder de Dios y es un ánimo, porque a veces uno puede sentirse humanamente solo, pero no, el Señor tiene y está obrando en muchas personas alrededor del mundo. Y es nuestro privilegio poder resplandecer, que el Señor resplandezca en nuestros corazones. En esta noche quiero compartir acerca de los pensamientos y de allí pues vamos a darle un giro, pero quiero empezar con la siguiente pregunta. Bueno, los pensamientos juegan un papel muy clave y estamos hablando de una generación y cómo desarrollar una generación que piense. ¿Cómo podemos anclar los pensamientos? Porque los pensamientos necesitan un ancla, un punto de referencia, una base. De otra manera, nuestros pensamientos van a tomar tantos caminos. Y los pensamientos que producen sentimientos, y muchas veces los sentimientos y las emociones nos llevan a acciones. Influyen internamente en nuestra actitud y muchas veces influyen hasta inconscientemente en la influencia que ejercemos en otros, aunque no hablemos y aunque no actuemos. Y de manera especial, pues eso va a afectar a los que están más cerca a nosotros, el círculo más íntimo, el hogar. Quiero que piensen en la lectura bíblica de esta noche. Y antes de regresar a la lectura bíblica, voy a compartir una cita del Ministerio de Curación, página 359. Y dice así la cita: hay una ciencia del cristianismo que debe ser conocida a fondo, que es tanto más profunda, amplia y alta que cualquier ciencia humana, cuanto son más altos los cielos que la tierra. Entonces dice, la mente debe ser disciplinada, educada y formada. La mente debe ser disciplinada, educada y formada, pues hemos de servir a Dios de una manera, de un modo que no congenia con nuestras inclinaciones naturales. Ya regresaré y quiero seguir desarrollando, pues descubriendo qué nos dice el Señor aquí. Pero sigue diciendo, hemos de vencer las tentaciones al mal que hemos heredado y cultivado. Muchas veces hay que prescindir por completo de la educación y la preparación de toda una vida para aprender en la escuela de Cristo. Nuestro corazón debe recibir educación para llegar a ser firme en Dios. Nuestro corazón debe recibir educación para llegar a ser firme en Dios. Y luego añade, debemos contraer hábitos de pensar que nos capaciten para resistir la tentación. Bueno, tantos pensamientos aquí, quiero tomar uno y enfatizarlo de una manera más enfática, valga la redundancia. Nuestro corazón debe recibir educación para llegar a ser firme en Dios. Y la siguiente sentencia es, debemos contraer hábitos de pensar que nos capaciten para resistir a la tentación. ¿Cómo contraer
cómo desarrollar hábitos de pensar que nos capaciten para resistir la tentación. ¿Qué querrá decirnos el Señor por medio de esta instrucción? Y cómo educar nuestro corazón. ¿Cómo educar nuestro corazón para llegar a ser firmes en Dios? En la Escritura el corazón se utiliza muchas veces para referirse a las emociones del corazón y el pensamiento a la parte racional. Y al unir los pensamientos llevan a producir, generan emociones, pensamientos, depende del tipo de pensamiento que estemos albergando. Y estos pensamientos y estas emociones nos llevan ¿hacia dónde? Generalmente nuestros pensamientos y nuestras emociones están en armonía con las tendencias heredadas y cultivadas que tenemos. Y eso dispara nuestras acciones, nuestras reacciones de una manera automática. Y a pesar de un conocimiento intelectual de la verdad, de las doctrinas del Evangelio, ¿no descubren ustedes que en el transcurrir de la vida lo que sale a flote, lo que sale a relucir es aquellos pensamientos, aquellas emociones, aquellas inclinaciones que heredamos y también que desarrollamos? Sale eso. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor y cómo es que podemos educar nuestro corazón y cómo podemos educar los pensamientos? Con eso en mente regresemos a la lectura bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Bueno, el 5 dice, y ya regresaré al 3, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, suena muy bonito el pasaje. ¿Cómo se logra eso? ¿Será a través de alguna disciplina de esas como que nos imaginamos a las filosofías orientales disciplinadas? ¿Cómo se logra? Entonces regresemos al versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces llega el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo se suscitan nuestros pensamientos? Hagamos esa pregunta. ¿Cómo se suscitan nuestros pensamientos? Piense por un momento en sus pensamientos. Un proceso metacognitivo. ¿De dónde salen mis pensamientos? ¿Qué los estimula? Muchas personas suelen decir, especialmente en lo que tiene que ver con las emociones, no, él me hizo dar rabia. Me encontré con fulano de tal y y siempre en esas expresiones estamos aseverando que el ver a otra persona, el vivir en cierta circunstancia, el ver cierta cosa, produjo una emoción, y toda emoción que viene precedida, en algún momento estuvo precedida por un pensamiento, algunos escritores, hay un escritor en particular que le gusta referirse a los pensamientos como una historia, y lo expresa de la siguiente manera: cada uno de nosotros se cuenta historias, y esas historias moldean nuestra manera de ver la vida y de reaccionar ante las demás personas. Es una historia, o como podríamos decir en nuestro ambiente criollo, una película que nos hacemos en la mente.
frente a las actitudes de otros. Inclusive usted puede considerar que a veces escuchar una canción y que despierta en usted un pensamiento, y ese pensamiento lo lleva a recordar otra experiencia, y cuando menos piensa, la mente está por allá y luego dice usted, pero ¿cómo llegué acá? Y retrocede a ver, bueno, ¿dónde empezó ese proceso? ¿De dónde surgen nuestros pensamientos? Y creo que esta pregunta es importante porque si la palabra de Dios nos dice trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, pues entonces debemos de meditar y pensar y reflexionar de dónde surgen nuestros pensamientos. Lo interesante de los pensamientos es que es un acto cognitivo que usted y yo podemos desarrollar, ejercer. Nosotros podemos decidir pensar y podemos decidir pensar en qué queremos pensar, pero casi siempre los pensamientos son, especialmente cuando usted quiere pensar en algo profundo, ¿qué sucede con los pensamientos? Como que se le van, como que es difícil concentrarse. ¿Han experimentado leer algún libro denso? Pronto los niños cuando les toca leer alguna materia, bueno, depende sus cualidades, pero en el caso de mi niña Nelsie, a ella leer matemáticas hasta ahora le parece muy poco atrayente y fácilmente la mente se le distrae en otra cosa porque es una materia densa, es algo que nuestros pensamientos con dificultad se fijan allí. Otras personas les encanta y se fijan sus pensamientos con mucha facilidad y permanecen allí. Entonces, al analizar estos aspectos, si muchas veces los pensamientos surgen de una manera que ni siquiera nos damos cuenta, y vienen contando o desarrollándose con base a la historia, a las historias nuestras, Regreso a la cita del Ministerio de Curación, página 359, dice así: nuestro corazón debe recibir educación para llegar a ser firme en Dios. Nuestras emociones deben recibir una educación para permanecer firmes en Dios. Debemos contraer hábitos de pensar que nos capaciten para resistir a la tentación. Debemos aprender a mirar arriba. Debemos comprender en todo cuanto ellos atañen a nuestra vida diaria los principios de la palabra de Dios, que son tan elevados como el cielo y tan abarcantes como la eternidad. Cada acto, cada palabra y cada pensamiento deben concordar con esos principios. Cada acto, cada palabra y cada pensamiento deben concordar con esos principios. Todos deben ser puestos en armonía con Cristo y en sujeción a Él. Y luego la pregunta es, ¿cómo se logra eso? Disciplinar los pensamientos no es fácil y nuestros pensamientos, vuelvo e insisto, muchas veces surgen, la mayoría de las veces surgen basados en nuestras experiencias, en las historias de nuestra vida. Y una persona frente a una misma situación experimenta ciertos pensamientos, otra persona frente a la misma situación le surgen pensamientos distintos. ¿Y en qué consiste esas? ¿A qué se deben esas diferencias? En la mayoría de los casos tienen que ver con las experiencias que hemos vivido, a lo que hemos sido expuestos. Y por eso dos personas nunca van a ver las cosas de la misma manera, aún la misma circunstancia. Y bueno, eso nos lleva a otro tema, al tema de las relaciones humanas y el hogar. Pero ese no va a ser el tema en esta noche. Pasando a la siguiente
página 361. Y aquí me adelanto un poquito. Página 361. Nuestras tendencias naturales, si no las enmienda el Espíritu Santo de Dios, encierran la semilla mortal. A no ser que nos unamos vitalmente con Dios, no podremos resistir los impíos efectos de la concupiscencia, del amor egoísta y de la tentación a pecar. Entonces empezamos a ver un panorama trayendo todos los pensamientos sujetos a Cristo, pero nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y si a nosotros como adultos nos cuesta, ¿qué será de los niños, de los jóvenes? Porque sabemos que entre más joven es un niño, su rango de tiempo de concentración en un dado tema es más corto, Y ustedes han estado aprendiendo cómo el diablo ha capitalizado eso, porque a través de los medios electrónicos y las pantallas, la cantidad de imágenes que se transmiten de una manera tan rápida, eso compagina con esa capacidad del niño de concentrarse en muchas cosas y cambiar de una cosa a la otra rápidamente. Y por eso es difícil que usted despegue un niño de una pantalla y lo ponga a concentrarse en algo que sea de movimiento más lento y pausado. Porque aparentemente la pantalla va de acuerdo, armoniza con ese estado que tiene el niño a esa edad, donde es difícil que se concentre por largos periodos en una sola cosa. Entendiendo todo eso, bueno, ¿cómo lograr aún desde una edad muy temprana que los pensamientos nuestros, que los pensamientos de nuestros hijos sean cautivos a Cristo? Sean cautivos a Cristo. Bueno, uno puede decirle a ellos y repetirles, tus pensamientos deben estar cautivos a Cristo. Y en la mayoría de los casos, eso no va a ser suficiente. Hace poco estaba compartiendo pues en República Dominicana, y yo les compartía a los hermanos y a los jóvenes que estaban allí que una vez viviendo en las delicias de Venezuela, en ese tiempo estaban empezando, creo que fue en el 88, 89, y estábamos por allá metidos en ese monte, porque cuando empezamos eso era un monte pelado lleno de garrapatas y piedras. Y un día le dije yo a mi papá, estoy aburrido. Y papá me dijo, falta de Jesús. Una respuesta correcta, ¿cierto? Pero como niño, esa respuesta me sonó muy abstracta. Muy abstracta. Teóricamente sabía que era verdad, pero no sentí que armonicé con esa respuesta. No sentí. ¿Cómo puede llegar un niño a realmente querer que sus pensamientos estén cautivos a Cristo? Bueno, la primera vez que yo recuerdo que tuve esa inquietud, pues que yo sea consciente, tenía como 7, 8 años. Y entonces la inquietud me llegó porque mi mamá con frecuencia decía, en el libro que la conducción del niño dice así, así, así. En el libro la conducción del niño dice así, así. Entonces, por alguna razón desarrollé el deseo de leerme ese libro para ver qué era lo que decía. Y entonces yo recuerdo que me paraba a las 4 de la mañana a leer la conducción del niño por mi propia cuenta hasta que me lo leí de tapa a tapa. Eso fue en el 78. 77, 78. Y bueno, aprendí muchas cosas del libro, excelentes, muy buenas. Y entonces una de las cosas que me propuse fue no alegar con mi hermano y con
con mis primos que vivían en mi casa como, en un momento habían como 7. Y entonces dije, vamos a no alegar. Y mi papá nos enseñó un corito: amémonos hermanos, lo quiere el Salvador. Y nos decía, cuando tengan ganas de alegar, canten el himno. Y entonces yo me propuse por la teoría que escuchaba, que no iba a alegar, iba a tener mis pensamientos y mi lengua impulsiva a alegar cautiva. Y hice fuerza por 2, 3 días. No aguanté la semana. Después de eso fuimos a Uchee Pines, y en Uchee Pines llegó una predicadora, la hermana Margaret Davis, y tuvo un tema donde nos llamó a los niños a sentarnos al frente. Ya yo tenía como 11 años, 10 o 11 años, y entonces recuerdo mucho que ella nos dijo que cuando tuviéramos ganas de responder mal, tomáramos un vaso de agua y nos llenáramos la boca con agua y que la mantuviéramos allí. Entonces a mí me pareció eso muy interesante. Pero ¿por cuánto tiempo es capaz uno de retener esa agua en la boca? Y además es probable que no solo hable, sino que también termine mojando a la otra persona. Luego pasó el tiempo y entonces yo dije, bueno, quiero ser santo. Bueno, rodeado de ese ambiente, ¿cierto? Bueno, yo creo que son pensamientos buenos. Entonces empecé en el día a hacer un registro, y cuando llegaba la noche, entonces evaluaba el día. Bueno, hoy me porté bien, hice caso, no hice esto, no hice aquello, por ende, hice muy bien. Y entonces empecé a sentir esa suficiencia de que estaba haciendo bien. Y el acto seguido, entonces me dio por pensar en otros que no lo estaban haciendo bien. ¿Sí? Yo tenía 11, 12 años. Tantas situaciones, y muchas de estas situaciones positivas. Recuerdo que para esta época, a los 13 años más o menos, me dieron la tentación a comer en exceso. Se volvió una cosa tremenda, fuerte, y eso parecía que nada me llenaba. Y entonces me preocupé, porque pues conocía los pasajes del Antiguo Testamento donde habla que los niños glotones los apedreaban. Dije, menos mal que yo no nací en ese tiempo, porque ya me habían apedreado. Pero en esa preocupación dije, ¿cómo puedo hacer? Y entonces desarrollé una técnica. Media hora antes del almuerzo me tomaba un vaso de agua bien grande. Entonces cuando llegaba la hora de comer, ya no tenía el estómago medio lleno y comía menos. Y así lo hice por un rato, y esa disciplina me sirvió. Pero pues no fue algo que a largo plazo me diera una victoria permanente. A medida que uno va creciendo, entonces va sintiendo tentaciones diferentes, ¿cierto? Desde niño a cada edad son tentaciones diferentes. Y con nuevas tentaciones, entonces empezaba yo a pensar, ¿ahora qué técnica me va a ayudar para poder vencer estas? Y empecé a descubrir que las técnicas ya no me estaban funcionando. Entonces con mi hermano debatíamos, ¿será posible vencer? ¿Será posible vencer el pecado? La gente habla mucho de eso, pero ¿será posible? Y yo decía, sí es posible. Bueno, tenía fe en la teoría, y ahí divagábamos en esa disyuntiva. ¿Es posible? ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo traer los pensamientos cautivos? Ahora bien, algo también descubrí en ese proceso, que cuando me exponía a una emoción muy fuerte,
eso me desterraba los pensamientos negativos que tuviera en otro aspecto de mi vida. Entonces, estaba pasando por un momento de tristeza, y tristeza porque mis gustos no estaban siendo satisfechos, y llegó el Mundial de Fútbol. No recuerdo, lo que recuerdo es que fue un mundial en que Colombia empató con Alemania 1-1 en el último minuto. Es lo que recuerdo. Pero descubrí que esa emoción del fútbol y el nacionalismo me desterraba cualquier otra emoción, hasta el hambre física me la quitaba. ¿Sí? Y entonces dije, ve, hay ciertas emociones que pueden ser tan poderosas que anulan y cancelan a otras. Pero lo tremendo es que el diablo sabe esto. ¿Y qué presenta el enemigo? Muchos estímulos para que no solo los niños y los jóvenes, sino también los adultos, manejemos nuestra vida a punta de emociones externas que dan eco internamente y generan pensamientos, más emociones. ¿Y en qué se traducen? Acciones. Pero vuelve la pregunta, entonces, ¿cómo poder experimentar lo que la palabra dice de trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, permítame leer nuevamente aquí del espíritu de profecía. Para recibir, de la página 361, para recibir ayuda de Cristo debemos comprender nuestra necesidad. Debemos tener verdadero conocimiento de nosotros mismos. Solo quien se reconoce pecador puede ser salvado por Cristo. Solo cuando vemos nuestro desamparo absoluto y no confiamos ya en nosotros mismos, podemos asirnos del poder divino. Entonces sí, Dios muchas veces permite que lleguemos a ciertos desengaños y situaciones difíciles para que nos demos cuenta que por nosotros mismos no podemos. Y yo estoy reflexionando sobre esto de una manera mayor últimamente, porque ¿cómo hacemos para criar hijos en este tiempo? ¿Cierto que es mucho más difícil? Bueno, es mucho más difícil porque la vida hoy en día es mucho más artificial. Y la tecnología ha avanzado tanto que la capacidad de estimular pensamientos es de una forma inaudita. Antes un niño levantándose, criándose, los pensamientos, bueno, y si usted se iba al campo, pues más protegido estaba, pero hoy en día, a donde llegue la señal, los estímulos llegan de muchas maneras. Y bueno, usted puede como padre decir, le prohíbo los aparatos, y podrá prohibirlo por algún tiempo, pero tarde que temprano van a tener acceso a ellos. Y lo más interesante es que uno le dice a los hijos, no, pero ¿cómo lo ven ellos a uno? Así sea leyendo el espíritu de profecía, pero uno está con la pantalla, ¿sí? Y es muy útil. Y aquí está el GPS, y aquí está la enciclopedia bíblica, y aquí está el espíritu de profecía, y aquí están los mensajes que me están enviando y los correos electrónicos. Por aquí consigo los pasajes aéreos. Por aquí veo cuántos pasos he caminado hoy, si estoy haciendo suficiente ejercicio, y la lista sigue y sigue. Y entonces al ellos ver que uno está en la pantalla, y uno le dice a ellos, no, usted está muy chiquito. Pero ellos van a querer imitar lo que uno está haciendo. Y al mirar la pantalla encuentran que allí hay demasiadas cosas
fascinantes que cautivan los pensamientos. ¿Cómo competir con eso? ¿Cómo competir con eso? Yo recuerdo que cuando yo era niño, después de ya no era tan niño, ya era jovencito, empezaron aquí en Colombia a montar las pantallas de televisión en los buses. Y entonces, cuando viajábamos en los buses y prendían el televisor, mi mamá decía, no miren. Y yo así. Y entonces empezaba a correr la cabeza para entre las dos sillas mirar. No mire. Bueno, entonces desarrollé otra técnica. Corría la cortina del bus y miraba el vidrio. Y en el vidrio se veía el reflejo. ¿Sí? Porque la pantalla fascina. Sí, fascina. Así sean animales moviéndose o lo que esté allí. Entonces recuerdo una vez que tuvimos que quedarme, mi hermano y yo nos quedamos en Barquisimeto, en la casa de un hermano. Nos quedamos los dos, ya estábamos como 18, 19 años. Y como nosotros en la casa nos quedamos sin televisor, en esa casa había televisor. Y el hermano nos dijo, muchachos, ahí está el televisor, ahí está el cuarto, cuando necesitan se acuestan. Oh, había televisor. ¿Cómo vamos a desaprovechar esta oportunidad? Prendimos la pantalla y recuerdo que nos vimos una película llamada El viejo fusil, de la Segunda Guerra Mundial. La tengo clarita en la mente. Eso se queda de los judíos y los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, terminó esta, como 2 horas. Ya era tarde, 11 de la noche, teníamos sueño, pero no había pantalla, había que aprovechar. Y lo que siguió fue un juego de béisbol. A mí en la vida me había parecido el béisbol la cosa más aburrida. Pero por el solo hecho de ver una pantalla moviéndose, ahí nos quedamos sentados, viendo béisbol aburrido. Al final de 2 horas más, ya el béisbol nos estaba gustando. ¿Sí? Yo creo que, yo no sé, finalmente a la 1:30 o 2 de la mañana nos acostamos todos ya sonsos del sueño. Pero el punto que les quiero decir es que la pantalla, las cosas artificiales cautivan. ¿Cómo? O sea, decirle al niño, decirle al joven que pues hay que tomar eso, claro, pero simplemente decirle no va a producir en él el deseo y la atracción por tener los pensamientos cautivos a Cristo. ¿Cómo competimos con eso? ¿Cómo competimos? Podemos desarrollar todo un conocimiento de todo lo que no deben hacer, pero la pregunta es cómo les damos el gusto por lo que sí deben hacer. Y a un niño y a un joven, ¿cómo se les da el gusto? En muy pocos niños y en muy pocos jóvenes y en muy pocos adultos funciona la cantaleta. Pero ese es el método preferido de todos nosotros. De todos nosotros. Porque como a nosotros también nos criaron con cantaleta, lo repetimos. Y cuando usted dice y no hacen caso, ¿qué descubrimos? Que hay que subir el tono de la voz. Y se sube el tono de la voz y todavía no, entonces hay que más fuerte. Y si no, entonces agarre la chancleta o lo que se le atraviese y dele para que reaccione. ¿Sí? Y entonces llegamos a la conclusión que de esa manera vamos a... Y el muchacho en la mayoría de los casos, ¿qué empieza a generar? Tan pronto cumpla los 18, voy a hacer lo que quiero. Tan pronto cumpla los 18, voy a hacer lo que quiero. Y si llegan los 18 y se da cuenta que todavía no lo van a dejar hacer lo que quiere, entonces ¿cuál es el siguiente pensamiento que muchas veces llega a la mente? Me voy de la casa. Así es, me voy de la casa. Me voy de la casa. Y bueno, y usted le dice al hijo en medio de esa situación, es falta de Jesús. ¿Y cómo cree usted que el muchacho lo va a tomar? En su mente, bueno, depende de la crianza y los valores y el temperamento. Uno no sabe cómo lo vaya a tomar cada quien.
Pero muchas veces pareciera que la religión es algo para los adultos y no para los jóvenes. Muchas veces pareciera eso. Y los adultos, ¿cómo representamos la religión? ¿Cómo la representamos? ¿Cómo representamos la religión? Es una pregunta para reflexionar. Es una pregunta para reflexionar. Es difícil, hermanos, competir contra todo lo que el enemigo está brindando. Y por eso muchas veces, desafortunadamente, los jóvenes tienen que probar pecado y probar disipación, y 10, 15 años después reaccionan, se dan cuenta que esta vida, que eso es vacío, que no satisface, y entonces regresan. Estaba hablando con un pastor, nos estaba contando su historia. Un hombre muy dedicado, muy misionero, pero empezó a contar en un tema que compartió su experiencia, y para mi gran asombro, se crió en un hogar adventista con familia dedicada, consagrada, estuvo expuesto a las pantallas. Él lo dijo así, sus padres, en el mejor de sus deseos, pero el resumen de la historia en ese momento es que el muchacho terminó en las drogas, consumiendo drogas y distribuyendo drogas en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. Bueno, que un hijo termine consumiendo y vendiendo drogas y andando con ese tipo de individuos en las calles, exponiéndose a que lo maten. Y él nos compartió: mis padres oraron y oraron hasta que el Señor, a través de su espíritu, llegó un momento en que yo reaccioné y me salí de eso. Bueno, es una historia de mucha esperanza, porque realmente el enemigo tiene una capacidad de atraer y de seducir increíble. Y bueno, muchos han intentado contrarrestar la seducción del enemigo, ofreciéndole a los jóvenes entretenimientos y juegos de una clase y juegos de otra clase, y saben que eso no funciona, porque por muchos juegos que la iglesia promocione, o los juegos sociales, eso siempre va a ser más aburrido que los juegos que ofrece el mundo. Y así sea, y no estoy diciendo que jugar con los hijos sea malo. Lo que estoy queriendo decir es que eso aún no es suficiente. Y muchos han desarrollado esa filosofía, y entonces hacen programas para los jóvenes con todo tipo de teatro y entretenimientos y música para atraerlos, y son cisternas rotas, aún no producen el efecto que el Señor quiere producir en nosotros. Entonces la pregunta me la hago y reflexiono y pienso en los principios de la palabra y cómo fue que el Señor obró en mi vida a una edad joven para antojarme de Él. Pasemos entonces a la página 364 y 365. Y dice en la página 364: la Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Es el gran estímulo. ¿Qué es? Es el gran estímulo. Noten la palabra que utiliza. La fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales, y encausa debidamente la vida. Aprenda la juventud a hacer de la palabra de Dios el alimento de su mente y alma. Hágase de la cruz de Cristo
la ciencia de toda educación, el centro de toda enseñanza y estudio, entre en la experiencia diaria de la vida práctica. Así el Salvador vendrá a ser para el joven su compañero y amigo de cada día. Y entonces dice, todo pensamiento será llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Pero si notan donde empezamos la lectura, que empieza, habla de la palabra de Dios como esa fuerza. Pero ¿qué es lo que tiene la palabra de Dios? ¿Qué es lo que debe demostrar para que tenga ese poder? ¿Qué es? Vuelvo a leer. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Y entonces, para que la palabra de Dios tenga esa fuerza, ese poder, tenga ese estímulo que contrarreste todas estas cosas, la palabra de Dios escrita en nuestras vidas tiene que revelar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene poder, tiene poder. ¿Cómo presentar las escrituras a nosotros mismos y a nuestros hijos de una manera que ellos puedan ver y experimentar la gloria de Dios? Ahí está la clave, ahí está la clave. Y saben que, bueno, quizás antes de ir a esa ilustración, para un niño ver la gloria de Dios en la Biblia no es un proceso que desarrolle a una edad muy temprana. Primero que todo, no lee. Y luego la lectura es con dificultad. Cuando yo empecé a leer la Biblia, ¿saben cuáles eran las partes de la Biblia que más me gustaban leer? Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Por las guerras. ¿Sí? Las guerras. Y después, como a los 14 años, mi hermano y yo empezamos a coleccionar una revista que salió en el tiempo de la Guerra de las Malvinas. Algunos de ustedes que son más jovencitos se acuerdan. La Guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina. Y empezó a salir unos fascículos en Venezuela que se llamaba Armamento y Poder Militar. Y mi hermano y yo eran fascinados coleccionando esos, y nos aprendimos los nombres de todos esos tanques, todos esos aviones. Pero recuerdo que desarrollamos gusto en la Biblia fue de leer esos capítulos. Y recuerdo aún antes que eso, que cuando recién llegamos a Estados Unidos en el 73-74, por un tiempo muy corto, mi papá consiguió televisor, porque le dijeron que de esa manera podíamos aprender inglés. Y al poco tiempo se lo llevó, pero recuerdo que veíamos con él una serie de la Segunda Guerra Mundial, de historia. Y eso produjo en mí una fascinación por lo militar y por el idioma alemán también, porque la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes eran los que tenían toda la tecnología. Entonces, al llegar a la escritura, ¿qué buscaba yo? Historias de guerra. Y la gloria que veía yo en esas historias era, bueno, las batallas. No estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo simplemente un libro de historia. Así lo estaba viendo. A pesar de que la Biblia está redactada para reflejar ¿quién? La gloria de Dios. Porque cuando usted ve a Gedeón con sus 300 contra los madianitas, es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Entonces, piensen, apreciados hermanos, cómo leer las escrituras a nuestros hijos para que ellos puedan ver realmente la gloria de Dios. Pero la primera cosa
es que en nosotros mismos, y este es el mayor impedimento, tienen que ver esa gloria, para que cuando los llevemos a las Escrituras, ellos entonces vean la razón de esa gloria en nosotros. La gloria de Dios en nosotros. La gloria de Dios en nosotros. Y esa es la parte más difícil, porque nosotros mismos tampoco hemos conocido la gloria de Dios. Y es muy fácil para el adulto manejar todas las formas religiosas. Es muy fácil. Y para el adulto es muy fácil hacer vigilias y amanecer orando y haciendo vigilias y bandas de oración. Y para la mayoría de los niños, ¿eso qué es? Aburrido. Luchar contra el sueño y el hambre de noche. Yo le tenía terror a las vigilias. Menos mal que mi papá no era mucho de vigilias. Recuerdo muy poquitas. Recuerdo una en Barranquilla, en una casa que tenía como 5 salas. Y gracias al Señor mi papá nos dejó dormir después de la primera hora de la vigilia. Pero todas esas cosas son parte de lo que nosotros consideramos que va a producir un efecto en los hijos. Parte de eso. Entonces, ahora sí les cuento la historia bíblica. Y el ejemplo que quiero colocar es la vida de Isaac. Isaac, a una edad muy joven, llegó a tener una convicción, un deseo de agradar a Dios, que cuando el padre le dice, y lo leemos en Génesis, creo que es el capítulo 22. Capítulo 22. Sí, cuando el Señor le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Conocen la historia, vamos a leerla, pero quiero leer el siguiente punto. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y el espíritu de profecía explica aún más en detalle que cuando el padre Abraham le explicó al hijo Isaac cuál era la orden de Dios, ¿cuál fue la reacción de Isaac? En ningún momento se resistió. En ningún momento si Dios te dijo eso, padre, adelante. ¿Cómo logró impresionar Abraham a Isaac de esa manera? ¿Cómo logró? Algo tuvo que haber visto Isaac en la vida de su padre Abraham que desarrolló en él esa confianza, esa certeza, esa confianza y esa certeza. Entonces, yo he llegado a la conclusión que lo más poderoso en los niños y en los jóvenes, para que ellos no aferren sus afectos y sus pensamientos en lo que no es que los padres reflejen la gloria de Dios. Y es interesante que la gloria de Dios a través de los padres se manifiesta de una manera que es tangible y llega al nivel de los niños en sus diferentes etapas. En otras palabras, la gloria de Dios en los padres no es una exigencia a que el niño sea adulto. Es un reflejo del amor de Dios a cada nivel. De las cosas que a mí me marcaron, o sea, que quedan claras en mi mente,
fueron esos actos, esos momentos, cuando mis padres reflejaron de una manera tan nítida el amor de Dios hacia mí, a pesar de mis deficiencias. Un incidente que yo le he contado previamente a algunos de ustedes. Una vez que mi papá me castigó por una desobediencia abierta y descarada que yo tuve, y después que me castigó, que no lo hizo con rabia, lo hizo con serenidad, se puso a llorar él, y él era el que estaba llorando, y decía, y entonces su llanto y su dolor me tocaron profundamente, mucho más profundamente que los correazos, el hecho de que me hubiera pegado sin rabia y con profunda tristeza. Otro incidente que me marcó, cuando una vez mi papá me escribió una carta pidiéndome perdón por los métodos que había utilizado conmigo y expresando su gran deseo y carga por verme tomar los caminos correctos. Y recuerdo que en esa carta dijo, si algún día por la gracia de Dios usted llega a cumplir 50 años de edad, usted va a entender. Eso me marcó más profundamente que todas las otras medidas que había tomado previamente. Y recuerdan ustedes que en la experiencia del pueblo hebreo, cuando Moisés, frente a la desobediencia y la obstinación terca y la murmuración del pueblo, quejándose porque no tenían agua y quejándose, entonces Moisés le dice al Señor que qué va a hacer, y el Señor le dice que le hable a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés se airó, y se airó con razón, ¿cierto? Podríamos nosotros decir que tuvo justa indignación con ese pueblo tan rebelde y terco. Pero en su justa indignación, la Escritura dice que no santificó a Dios delante de los ojos del pueblo. No reflejó la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nosotros como padres no reflejamos la gloria de Dios? Pero pretendemos que vamos a competir contra todo esto, que brilla y atrae. Y no importa cuánta cantaleta usted le diga al niño de que no, esto siempre lo va a fascinar. Y en lo que usted se descuide, va a agarrar una pantalla. Y si lo hace a escondidas, pues va a ver hasta lo peor de lo que usted se imagina. Porque si lo hace delante de usted, por lo menos usted mira qué está viendo. No es tantas las prohibiciones, porque hoy en día cada vez es más difícil. Y por doquier hay pantallas. No estoy diciendo que bajemos el control y los expongamos a todo eso. No. Pero tiene que haber algo más profundo. Y sustituir esas cosas que estimulan los pensamientos que no son por cosas positivas. Cosas positivas y balanceadas. El espíritu de profecía y la palabra lo dicen. ¿La recreación es necesaria? ¿Hay recreación sana? Sí, hay recreación sana. Bueno, hay padres que se llevan los hijos a escalar montañas, ¿sí? Y a ver esas montañas majestuosas, los ríos, y a ver los animales, a hacer actividades recreativas donde en la majestad de las obras creadas de Dios, los niños son impresionados. Hay otros padres que consiguen un telescopio y en las noches empiezan a ver las estrellas y el Orión y a enseñarles. ¿No creen que los niños se cautivan con esas cosas? Y a medida que ven esas maravillas, no es una oportunidad para llevarlos a
al poder del Creador, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, pero prohibimos y nos sustituimos por cosas positivas. Y en la naturaleza hay cantidad de cosas que pueden atraer a los niños y llevarlos a pensar en el poder de Dios. Si decimos no y lo reemplazamos con puros cultos para adultos, en el 90 y pico % no va a funcionar. No va a funcionar. Yo le digo por experiencia personal, ahora que uno fácilmente se ocupa tanto en el ministerio que no tiene tiempo para los hijos. Y cuando llega después de una jornada de 10 horas, 12 horas de trabajo en el ministerio, llega uno a la casa y entonces uno se ocupa con más cosas de adultos y no le dedica tiempo. Y entonces, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? Darles una pantalla para que vean algo. Hoy en día eso es lo más fácil, porque así ellos se entretienen y yo sigo aquí trabajando, escribiendo el artículo para la revista, preparando el siguiente sermón o preparando la comida del otro día. Y esto es lo más fácil para entretener. Y nosotros luego le decimos, no lo vea, no lo vea. ¿Y con qué lo reemplazamos? Cuando la mayoría de nosotros éramos niños, pues uno agarraba bloquecitos de palo y con eso se entretenía. Por hoy en día uno le dice al niño, hazme un rompecabezas. Y dice, no papi, yo quiero ver un video. Porque el video es interactivo. El rompecabezas es aburrido al lado de un videojuego. Pero si el padre se involucra con el hijo, ¿ahora qué hay? Ahora sí es interactivo y no es virtual, es real, es real. Pero nosotros no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. ¿Cómo vamos entonces a ganar la victoria? ¿Cómo vamos a ganar la victoria? Bueno, como conversaba con Marlene esta tardecita antes de empezar el tema, aquellos de nosotros que todavía tenemos niños chiquitos, bueno, yo tengo una hija de 22, pero tengo una de 11, ¿sí? Tenemos oportunidad de reflexionar. ¿Cómo reflejar la gloria de Dios en nuestro trato hacia ellos? Y cómo sustituir lo que estimula pensamientos que no son por cosas auténticas, reales, interactivas, que los lleven a amar a Dios y hacerlo de manera consistente, Sí se puede. El Señor ha prometido que Él va a darnos la victoria. El Señor nos ayude y empecemos por nosotros mismos, clamándole a Dios y diciéndole, Señor, muéstrame tu gloria, para que podamos reflejar esa gloria. Que cuando nos impacienten nuestros hijos o nuestro cónyuge nos impaciente, que salga el amor de Dios, que aun cuando nos traten injustamente podamos decir, Padre, perdónalos, pero no de labios para afuera, internamente, y muchas veces ni siquiera se puede decir, porque el otro se puede ofender. Cuando mi papá nos enseñó ese corito, amémonos hermanos, ¿sabe qué hacíamos nosotros? Cuando estábamos alegando, nos poníamos a cantar el himno a todo pulmón para callar al otro. Y eso así no funciona. Bueno, es el desafío. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad de tener esta reflexión con ustedes, porque pues me veo en un espejo y veo las cosas en que fallé, ¿sí? Cuando en las etapas cruciales de mi hija mayor, me ocupé demasiado con tantas cosas que no tuve tiempo para ella. Y el enemigo avanzó. Y bueno,
el enemigo no se descuida. Puede usar las pantallas, puede utilizar a otras influencias, otros amigos, y el enemigo avanza. Los hijos están expuestos. ¿Cuánto tiempo están expuestos a las pantallas, a la escuela, a otros? ¿Y cuánto tiempo están expuestos a usted? Y cuando están con usted, ¿a qué se dedica? En estos días leí una lectura muy corta, pero que me hizo reflexionar. Y escribe un padre, dice: llegué a la casa del trabajo cansado, y entonces me senté a leer el periódico. Y entonces mi niño se acercó y me dijo: papito, y me hizo una pregunta. Y yo le dije: ahorita no, estoy ocupado. A la mañana siguiente se levantó, y entonces lo primero que le dije fue: no te acomodaste bien la camisa y no te has peinado bien. Se sentó a la mesa y le dije: coma con la boca cerrada, aprenda a comer bien. Y así a través del día siguió el proceso del diálogo. Cuando llegó la noche, antes de eso dice: lo llevé a la escuela y lo dejé, lo envié con un regaño más: pórtese bien en la escuela, no me vaya a quedar en vergüenza. Mi niño me miró: hasta luego, papi. Dice, esa noche el niño se va y se acuesta, y él se pone a reflexionar. Y dice: todo mi trato hacia mi hijo ha sido exigencia. Y toda mi comunicación ha sido: esto está mal. ¿Cómo le he reflejado a él el amor que tengo hacia él? Porque sí, si bien el amor está en la corrección, el niño realmente lo está percibiendo. Porque muchas veces nuestra corrección denota más es fastidio que interés. Fastidio que interés. Por contraste, otra historia que leí esta semana decía: un niño le dice a su madre: mami, tú me amas mucho. Y la madre dice: sí. ¿Por qué lo dices? Porque siempre que te pregunto algo, tú paras lo que estás haciendo y tienes tiempo para mí. Siempre. En cosas muy sencillas nosotros podemos reflejar ¿qué? La gloria de Dios. Porque Dios siempre tiene tiempo ¿para quién? Para nosotros. Y siempre nos escucha. Y es longánime. Y aun cuando hace justicia, ¿qué hay en sus ojos? Lágrimas en sus ojos. Cuando la disciplina se administra en amor y la gloria de Dios se refleja en nosotros. Cuando sustituimos la pantalla por tiempo de calidad interactiva en actividades no solo intelectuales, no solo de agricultura, sino también recreativas y misioneras, completo. Entonces nuestros hijos van a ver, se van a antojar y van a gustar y ver que Dios es bueno, y la lucha va a ser mucho más fácil. El Señor nos dé la victoria.